José Martínez se despertaba antes que todos en su modesto apartamento de Iztapalapa. El despertador sonaba a las 4:30 de la mañana, una hora en la que la ciudad aún dormía, y solo el eco de los camiones en la distancia rompía el silencio. Se levantaba en silencio, evitando despertar a su esposa María o a sus 5 hijos. En la cocina, con manos curtidas por el trabajo, preparaba café aguado y empacaba su lonchera, frijoles recalentados y tortillas duras, los restos de la cena de la noche anterior. Luego se dirigía a la obra en la periferia de la ciudad, donde pasaba el día bajo el sol, cargando costales de cemento y levantando muros para casas que nunca serían suyas. Cuando los demás regresaban a casa, José iba directo a su segundo empleo, lavaplatos en una taquería del centro. Allí trabajaba hasta medianoche, limpiando sartenes y pisos pegajosos, pero no terminaba ahí. A la salida, se subía a un coche rentado para hacer de chofer de aplicación. Conduciendo entre bares, hospitales y avenidas mal iluminadas, ganaba unos pesos más antes de volver a casa. Dormía con suerte 3 horas, todo por su familia. María, en cambio, se quedaba en casa con los niños. No trabajaba, pero su cuenta en redes sociales era una galería de imágenes bien iluminadas, manicuras francesas, platos gourmet, frases motivacionales. «Merecemos una vida de lujo», decía una de sus publicaciones más recientes. A través de filtros y poses, mostraba una realidad alterna. Nadie veía las deudas, la nevera casi vacía o el rostro exhausto de José. A los ojos de los vecinos, José era un hombre callado, siempre con una sonrisa tímida. Saludaba con respeto, ayudaba, a cargar bolsas pesadas nunca se quejaba. Era fácil ignorar su agotamiento, porque él nunca lo mostraba. Su madre, Carmen, una mujer de rostro amable y ojos sagaces, empezaba a sospechar que algo andaba mal. José decía que todo iba bien, que solo estaba un poco cansado, pero Carmen había criado a su hijo sola y sabía leer entre líneas. En la mesa los niños cada vez hablaban menos. María comía primero y se iba a su cuarto, dejando a José encargarse del baño, las tareas, los cuentos. Él no reclamaba. Guardaba sus pensamientos y, como siempre, lo ofrecía todo. Cada gesto, cada minuto, cada peso. Ni siquiera Carmen, que vivía a pocas cuadras y pasaba cada tarde a ver a sus nietos, alcanzaba a imaginar la magnitud del esfuerzo. José no soñaba con lujos. Su meta era simple: que a sus hijos no les faltara comida, que pudieran estudiar, que no supieran lo que era tener miedo de abrir la puerta cuando llamaba el cobrador. Su sacrificio no tenía nombre ni medallas. Era la vida de los que callan, que aguantan esperando que algún día alguien note cuánto cuesta ser invisible. María López repetía a menudo que nació para algo más grande. No para calles polvorientas ni para el ruido constante de Iztapalapa, sino para playas de arena blanca, cócteles con sombrilla y tardes de compras sin mirar precios. En su mente, el mundo tenía 2 versiones: el que vivía José, gris y agotado, y el que ella proyectaba, colorido y resplandeciente. Cada día alimentaba sus redes con imágenes aspiracionales, viajes que no hacía, restaurantes que solo veía en revistas, y frases como «mereces lo mejor» o «visualiza tu éxito». En la pantalla parecía vivir el sueño. En casa el aire estaba tenso, y las cortinas no lograban ocultar la distancia creciente entre los miembros de la familia. José, al regresar por la noche, encontraba un hogar en silencio. Los niños solían dormirse sin una historia, y las luces de las pantallas iluminaban la sala más que cualquier conversación. María no preguntaba por su día ni por el cansancio acumulado. Solía estar ocupada eligiendo filtros, contestando comentarios o revisando nuevas tendencias. Cuando algo no salía como esperaba, descargaba su frustración. Un mensaje a deshora, una llamada de un cliente cuando él estaba en casa, era suficiente para que ella arremetiera con acusaciones. No había gritos constantes, pero sí una tensión que rozaba lo insoportable. José, en esos momentos, bajaba la mirada y callaba, no por miedo, sino por un intento constante de no romper más lo ya frágil. En el barrio eran vistos como una pareja ejemplar.
Ella mostraba fotos de aniversarios y desayunos. Él saludaba con cortesía y cargaba a sus hijos sobre los hombros los fines de semana. Nadie sospechaba del abismo creciente. Solo Carmen, su madre, notaba ciertos detalles. La mirada perdida de José cuando creía que nadie lo observaba, o los pequeños moretones en sus muñecas, explicados como accidentes domésticos. Carmen no hacía preguntas directas, pero dejaba fruta y comida cuando podía, intentando llenar vacíos que no se nombraban. Los niños que antes jugaban a construir castillos con cajas o inventaban canciones con cucharas, ahora comían en silencio. El televisor solía ser el único sonido durante las comidas. María rara vez participaba. Su atención se centraba en sus publicaciones y en seguir perfiles de influencers que mostraban vidas ajenas y, para ella, mejores. Sus hijos le pedían ayuda con la tarea o buscaban mostrarle un dibujo, pero sus intentos quedaban en el aire, sin respuesta. José intentaba compensar, pero su energía se agotaba antes de terminar el día. A pesar de todo, José no perdía la esperanza. Creía que con suficiente esfuerzo podría reconquistar la armonía. Planeaba una sorpresa, unas vacaciones a Cancún, destino que ella mencionaba con anhelo cada vez que miraba fotos de otras parejas. Pensaba que, quizá, la belleza del mar y el tiempo a solas devolverían la cercanía. Mientras tanto seguía adelante, confiando en que el amor, aunque silencioso, todavía podía ser una respuesta. José había comenzado a ahorrar en secreto. Abrió una cuenta bancaria distinta, alejada de los ingresos familiares, y ocultó la tarjeta en una carpeta con documentos del Seguro Social. Sabía que cada peso contaba y que no podía permitirse errores. En vez de comprar zapatos nuevos cuando los suyos comenzaron a abrirse por las suelas, se conformó con unos usados de un mercado de segunda. En los turnos de la obra evitaba los almuerzos con los compañeros y comía en silencio, recalentando restos en un pequeño recipiente de plástico que llevaba todos los días. Incluso su cumpleaños pasó inadvertido. Trabajó esa noche como conductor, redoblando esfuerzos para obtener algunas propinas extras. Todo era parte del plan. El objetivo era claro: reunir suficiente dinero para llevar a María al destino de sus sueños. Cancún se había convertido en su símbolo de redención, en la posibilidad de revivir algo que parecía ya perdido. Con cada depósito crecía la esperanza de que ese gesto pudiera recomponer la relación, devolver la risa a su hogar y la cercanía con sus hijos. Los números en su libreta crecían con lentitud, pero con constancia. Durante 5 meses, cada jornada terminaba con una nueva suma, por pequeña que fuera. Mientras tanto, Carmen comenzaba a visitar con más frecuencia. Notaba que en el refrigerador había menos comida, que los niños usaban ropa cada vez más desgastada y que las mochilas escolares estaban remendadas con cinta adhesiva. Sin hacer preguntas, comenzaba a traer frutas, arroz, leche. Su intuición le decía que algo no andaba bien, pero José se limitaba a agradecer con la misma sonrisa contenida de siempre. Evitaba los detalles, minimizaba los sacrificios y ocultaba el cansancio tras respuestas breves. María, por su parte, continuaba con sus publicaciones. Nuevas uñas, frases sobre abundancia, mensajes de autoafirmación. No percibía el esfuerzo de José ni las señales de alarma en casa. Las discusiones eran esporádicas pero hirientes. Él se mantenía en silencio, convencido de que la prueba final sería ese viaje. Si lograba llevarla a la costa, si lograba sorprenderla, tal vez recuperaría algo más valioso que las apariencias: su mirada. En el 6.º mes, logró pagar los boletos de avión para 2 adultos. Usó contactos para conseguir descuentos y, tras varias noches sin dormir, reservó un hotel modesto pero cercano al mar. Luego pagó un paquete romántico: cena en la playa con velas y una sesión de fotos al atardecer. Cuando realizó el último pago, revisó el saldo de su cuenta. Le quedaban 34 pesos. Lo guardó sin tristeza. Para él era el precio justo de una última oportunidad. La sorpresa estaba lista. Solo restaba encontrar el momento adecuado. José no buscaba reconocimiento. Tampoco lo hacía por orgullo. Lo hacía porque creía, aún. Entonces,
que el amor podía construirse a partir de acciones. Pensaba que el mar, el sol y el silencio compartido podrían reparar lo que el tiempo había roto. En el aniversario de bodas, José reunió a sus 5 hijos en la sala. Era domingo por la tarde, y el sol entraba débilmente por las cortinas cerradas. Había pedido a Carmen que los acompañara, pero no que participara. Quería que los niños fueran testigos de un momento que, en su mente, simbolizaba un nuevo comienzo. Con manos nerviosas, encendió la cámara del celular y la colocó sobre una pila de libros. Luego sacó un sobre blanco cuidadosamente cerrado y se lo entregó a María frente a todos. Ella lo abrió y al ver los boletos y la reserva, se quedó en silencio. Segundos después, reaccionó con una emoción inesperada. Lágrimas, abrazos, palabras cálidas y hasta un breve baile con los niños. Era la primera vez en meses que lo miraba con un brillo sincero en los ojos. El video, que él mismo subió a su cuenta familiar, fue recibido con entusiasmo. Comentarios de admiración inundaron la publicación. Un verdadero hombre. ¡Qué afortunada eres! Eso sí es amor del bueno. José, al leerlos, sonrió, pero dentro de él germinaba una inquietud. Sabía que lo había dado todo, que no quedaban ahorros, que las cuentas seguirían acumulándose mientras él trabajaba, jornadas dobles sin descanso. Y aunque por unas horas se sintió protagonista, héroe doméstico y padre ejemplar, la duda comenzaba a instalarse en los espacios vacíos de su agotamiento. María, entusiasmada por el viaje, empezó a hacer listas de lo que llevaría, a buscar vestidos nuevos y a compartir planes con sus seguidores. El gesto de José había despertado su atención, pero no había encendido un cambio profundo. A los pocos días, los reproches volvieron, esta vez disfrazados de ansiedad por la preparación del viaje. Él trataba de mantenerse al margen, concentrado en el trabajo, evitando discusiones que solo lo dejaban más exhausto. Carmen observaba desde la cocina. Veía a sus nietos reír con inocencia, sin entender la complejidad de lo que sucedía a su alrededor. Percibía la tensión tras los gestos de María y el silencio prolongado de su hijo. Algo no cuadraba. El regalo había sido recibido con entusiasmo, pero el clima no había cambiado del todo. Había en el ambiente una calma engañosa, como si el gesto hubiera maquillado grietas, sin sellarlas realmente. José seguía preparando todo en silencio. Confirmó horarios, imprimió documentos, verificó reservas. Mientras doblaba su única camisa buena, pensaba en la primera vez que María le habló de Cancún. Había sido una tarde cualquiera, mientras ella hojeaba una revista en el consultorio. Entonces, él prometió que algún día la llevaría. Ahora cumplía esa promesa, creyendo que las palabras, si se sostienen con hechos, tienen el poder de curar. Pero la realidad, como él mismo empezaba a intuir, no siempre respondía a la lógica del esfuerzo. El viaje estaba cada vez más cerca, y con él la verdad. El vuelo hacia Cancún despegó temprano por la mañana. José y María se despidieron de los niños en casa de Carmen, quien los abrazó con un gesto contenido. En el aeropuerto, posaron para una selfie que ella publicó de inmediato. Sonreían, y detrás de ellos se veían las ventanillas iluminadas por la primera luz del día. La imagen alcanzó en pocas horas decenas de comentarios y reacciones. «Pareja perfecta», escribió una seguidora. La percepción pública contrastaba con la tensión que José ya comenzaba a sentir bajo la piel. El hotel, reservado con esfuerzo, estaba frente al mar, pero carecía de lujos. María, al entrar a la habitación, frunció el ceño. El aire acondicionado era ruidoso, las sábanas simples, el baño sin decoración. Aunque no lo expresó de forma directa, su lenguaje corporal bastó para marcar una distancia. José intentó mejorar la situación pidiendo un cóctel en la terraza, pero ella lo rechazó tras el primer sorbo, alegando que estaba mal preparado. En la cena del primer día, comentó que la carne estaba seca. Él intentó mantener el ánimo, haciendo bromas suaves, buscando caminos hacia la armonía, pero el entusiasmo inicial comenzaba a desmoronarse. El segundo día, organizó una excursión a un sitio arqueológico. María aceptó ir, pero pasó la mayor parte del recorrido revisando su teléfono.
En las fotos grupales, sonreía solo cuando alguien más sostenía la cámara. José observaba en silencio, sintiendo cómo el peso del viaje comenzaba a inclinarse hacia un lado. Aún así, continuó con el itinerario que había planeado durante meses. Una sesión de masajes por la tarde, una cena con vista al mar, una sesión fotográfica al atardecer. Ella publicó cada actividad con descripciones elogiosas. Mi esposo es un tesoro. Merecemos esto y más. Pero en privado las palabras eran escasas. El tercer día por la mañana, José recibió una llamada de su jefe. Una fuga de agua había afectado una parte importante de la obra. Respondió con discreción, saliendo al pasillo para hablar. La conversación duró poco más de 10 minutos. Al volver a la habitación, María no estaba. Su teléfono seguía en la mesa y la puerta había quedado cerrada. La esperó en silencio, mirando el mar desde la ventana. Pasaron 2 horas antes de que regresara. Al entrar, fingió normalidad. Comentó el calor. Preguntó si ya era hora de cenar. José no preguntó a dónde había ido. Durante los 2 días siguientes, el itinerario continuó como previsto. Las fotografías mostraban abrazos, copas alzadas y declaraciones de amor al pie de las olas. Pero en cada imagen, la expresión de José se volvía más rígida. Sus gestos eran precisos, sus movimientos medidos. Las noches eran silenciosas. La cena romántica que había planeado como punto culminante del viaje transcurrió sin sobresaltos, pero también sin brillo. Al volver al hotel, él intentó tomar su mano. Ella la aceptó, pero sus dedos permanecieron fríos. José empezó a comprender que, quizás, la distancia ya no era un problema temporal, sino una realidad instalada. El regreso a Ciudad de México transcurrió en silencio. En el avión, María se acomodó sobre el hombro de José y cerró los ojos. Él, en cambio, se mantuvo despierto durante todo el vuelo, repasando mentalmente los números de sus cuentas, los turnos pendientes, las llamadas no respondidas. Al aterrizar, fueron recibidos por Carmen y los niños en la terminal. Hubo abrazos, risas y bolsas con dulces y recuerdos. A los ojos de los demás, todo parecía en orden. Los niños hablaban emocionados, mostraban dibujos y hacían preguntas sobre el mar. Pero algo en la expresión de José era distinto. Más que cansancio, era un tipo de desconexión que no tenía nombre, pero se sentía. La mañana siguiente comenzó con una conversación aparentemente trivial. José mencionó, mientras servía café, que su cuenta bancaria había quedado en números rojos. Lo dijo sin dramatismo, con un tono contenido. Planteó la posibilidad de reducir gastos durante los próximos meses, quizás cancelar algunos pagos no urgentes. María, al escucharlo desde el marco de la puerta, respondió de forma tajante. Cuestionó la decisión de haber gastado en un viaje que, según ella, era innecesario en ese momento. Señaló que nadie le había pedido sacrificarse tanto. Sus palabras no fueron gritos, pero sí lo suficientemente duras como para marcar una línea. Luego subió a la habitación y cerró la puerta con fuerza. José no respondió. Permaneció en la cocina, revolviendo lentamente el azúcar en su taza. La casa, que había estado llena de sonidos infantiles minutos antes, quedó envuelta en una quietud pesada. Carmen, que preparaba el almuerzo en el fondo del pasillo, detuvo brevemente sus movimientos. Su intuición, afinada por los años, le hizo presentir que la calma aparente no era tal. La tensión era densa, y los silencios decían más que cualquier frase. Los niños, ajenos a la situación, comenzaron a repartir los souvenirs. Sacaban con entusiasmo pequeños llaveros, camisetas y conchas marinas. Reían, pero la atención de los adultos no estaba con ellos. Carmen les sonrió, los ayudó a organizar sus cosas, pero su mirada iba y venía entre la cocina y la escalera. Un par de horas después, María bajó con una maleta. No hizo anuncios, simplemente tomó sus cosas y se dirigió a la puerta. José la siguió. No alzó la voz, no mostró enojo. Quiso hablar, tal vez aclarar lo que se había roto. La cámara de seguridad de un vecino captó las imágenes de ambos saliendo juntos. Él con el rostro serio, ella caminando rápido. Era el último registro de tranquilidad antes de lo inevitable. En la calle,
Los autos pasaban como siempre. Los vecinos barrían las aceras, los niños jugaban sin saber que ese momento, aparentemente intrascendente, sería recordado con precisión quirúrgica. Cancún había quedado atrás. Ahora comenzaba, algo nuevo, más crudo y sin regreso. La conversación nunca terminó, solo se interrumpió de forma definitiva al cruzar la puerta. El patio estaba inmóvil. Era una tarde común con sol moderado y poco viento. Carmen observaba desde la ventana del segundo piso. Su mirada seguía los pasos de José, que bajaba descalzo las escaleras del edificio. Caminaba rápido, sin chaqueta, con una expresión contenida. María ya se encontraba dentro del auto con el motor en marcha. Sostenía el volante con fuerza, sin mirar a los lados. La puerta del conductor estaba cerrada. Desde la acera, José alzó los brazos, gesticulando con calma, sin alterar la voz. Las cámaras de seguridad de los vecinos, instaladas en los techos y balcones, captaron cada movimiento. Aunque el audio era inexistente, las imágenes, sin sonido, contaban una historia cruda. Él se colocó frente al coche, a pocos pasos del parachoques. No hacía movimientos bruscos, no golpeaba el capó. Sus labios se movían en lo que parecía una súplica moderada, una búsqueda de diálogo. María no reaccionaba. Su mirada estaba fija hacia adelante, los ojos duros, la mandíbula tensa. Durante segundos interminables, la escena pareció estática, congelada en un punto de no retorno. Entonces, el vehículo se desplazó. No fue un movimiento repentino, pero sí firme. El impacto fue seco, directo. El cuerpo de José fue lanzado unos metros, cayendo junto a la banqueta. No hubo gritos audibles en el video, solo gestos. Algunos vecinos salieron al escuchar el golpe. Uno de ellos, con el teléfono en mano, comenzó a grabar. En la imagen captada por su cámara, se ve a María saliendo del coche, caminando unos pasos, diciendo algo que no se distingue. La expresión en su rostro no mostraba pánico inmediato. Parecía aturdida, pero sin lágrimas. Carmen salió corriendo de la casa en cuanto escuchó la conmoción. Al doblar la esquina, encontró a su hijo tendido sobre el asfalto inmóvil. Se arrodilló junto a él, mientras los niños del barrio eran alejados por otros adultos. José permanecía inmóvil, y la expresión en los rostros de quienes lo rodeaban dejaba claro que algo irreversible había ocurrido. María se mantenía a unos metros, de pie, sin tocarlo. No se acercó ni una vez. La ambulancia tardó 8 minutos. La policía llegó poco después. La zona fue acordonada. Algunos testigos intentaban explicar lo ocurrido, otros simplemente grababan. La noticia corrió rápido. En los grupos vecinales comenzó a circular el primer video acompañado de mensajes confusos. Se hablaba de accidente, de discusión, de tensión previa, pero las imágenes mostraban otra cosa. No había velocidad descontrolada ni maniobras erráticas. Había un momento de decisión captado por múltiples ángulos. Cuando los agentes trasladaron a María a la patrulla, ella no opuso resistencia. Caminó con paso firme, sin mirar atrás. El vecindario quedó en silencio. En las horas siguientes, la prensa local reportó un suceso trágico en la colonia Pascual. No dieron nombres, no mencionaron historias pasadas ni contextos, solo números, una víctima, una detenida, una investigación en curso. Pero para los que estaban ahí, no era un caso más. Era el fin de algo que se había venido gestando en voz baja durante años. La investigación inició de inmediato. La policía acordonó el área y recabó testimonios de los vecinos presentes. Varios declararon que José no mostró señales de agresividad ni intentó obstruir físicamente el vehículo. Su comportamiento fue descrito como sereno, incluso en un momento de tensión evidente. Carmen, entre lágrimas contenidas, relató a los oficiales lo que había notado en los últimos meses: los cambios en su hijo, la fatiga persistente, los moretones ocasionales que él atribuía a accidentes laborales. Mencionó también los silencios prolongados durante las visitas, las miradas esquivas de los niños y el comportamiento errático de María. Ninguna acusación directa, solo observaciones minuciosas que comenzaban a encajar. La fiscalía ordenó la revisión de dispositivos electrónicos.
Los teléfonos de José y María fueron requisados. En el de él encontraron registros de pagos detallados, notas de voz guardadas sin enviar, búsquedas sobre destinos turísticos económicos y foros de ayuda psicológica. En el de María, en cambio, había una secuencia de mensajes contradictorios. Algunos revelaban un discurso amoroso hacia su público digital, mientras que otros, más íntimos, reflejaban frustración, desprecio e incluso una creciente desconexión con su entorno familiar. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para abrir una línea de análisis más profunda. La clave llegó con las grabaciones de las cámaras vecinales. Un video en particular, captado desde un balcón a escasos metros del lugar del suceso, mostraba con nitidez los últimos segundos antes del impacto. José no avanzaba, no se abalanzaba sobre el coche. Permanecía firme, con las palmas abiertas, a escasa distancia del vehículo. María, tras varios segundos de inmovilidad, accionaba el coche con dirección recta hacia él. El desplazamiento era controlado, sin señales de pánico ni de frenado inmediato. Esa grabación, al ser cotejada con las demás, eliminó la posibilidad de un accidente espontáneo. En su primera declaración formal, María sostuvo que José había actuado de forma imprevisible, que se había lanzado frente al auto en un intento desesperado de impedirle salir. Añadió que se sintió acorralada, que no tuvo opción. Sin embargo, sus respuestas a preguntas básicas comenzaron a mostrar inconsistencias. Dudaba de horarios, confundía ubicaciones, omitía detalles relevantes. El testimonio de los testigos y las imágenes de video contradecían su versión. Los peritos concluyeron que la maniobra no mostraba señales de pánico ni intento inmediato de detener el vehículo. La prensa comenzó a cubrir el caso. La historia de un padre trabajador y silencioso, enfrentado a una esposa influencer, llamó la atención rápidamente. Las redes sociales reprodujeron el video con subtítulos, análisis y hashtags. Mientras tanto, Carmen, tras confirmar la muerte cerebral de su hijo, gestionó la custodia temporal de sus nietos. Dormía en una silla junto a la cama del hospital hasta que se autorizó la desconexión. María, bajo custodia preventiva, fue trasladada una única vez al domicilio familiar para recoger objetos personales. La acusación formal se redactó esa misma semana: homicidio en segundo grado. El juicio comenzó 2 meses después del fallecimiento de José. El tribunal local destinó una sala amplia debido a la expectación generada. Desde el primer día, reporteros, vecinos y conocidos ocuparon las bancas mientras cámaras esperaban fuera. Al centro del recinto, María apareció acompañada de su defensa, vestida con sobriedad y maquillaje discreto. Mantuvo la cabeza erguida durante los procedimientos, sin buscar contacto visual con el público. Frente a ella, en la primera fila, Carmen sostenía en brazos al hijo menor de José, que dormía ajeno al entorno. Los otros niños se encontraban bajo cuidado familiar fuera de la sala. La fiscalía abrió el proceso con la proyección del video captado desde el balcón. Se trataba de la evidencia más sólida, mostrada sin edición. El silencio fue absoluto cuando la imagen se detuvo justo en el momento del impacto. A continuación, se presentaron testimonios de los vecinos que presenciaron la escena desde distintos ángulos. Todos coincidieron en que José no actuó de forma agresiva ni provocadora. Declararon que permanecía estático, sin intentar bloquear ni dañar el vehículo. El segundo día se centró en la dinámica familiar previa. Psicólogos forenses expusieron patrones de control y desgaste emocional en relaciones prolongadas, donde la comunicación ha sido sustituida por comportamientos evasivos o acusatorios. Se compartieron informes médicos que documentaban lesiones pasadas en José, no vinculadas a su trabajo según los especialistas. Se analizó también el contenido de los dispositivos móviles, subrayando las contradicciones entre la vida pública de la acusada y sus intercambios privados, algunos marcados por frustración y desdén. La defensa de María planteó una narrativa alternativa. Alegaron que la acusada atravesaba un cuadro de agotamiento psicológico severo derivado de estrés acumulado, presión social y crisis económica.
Intentaron demostrar que la reacción había sido instintiva, producto de una situación emocionalmente insostenible. También presentaron mensajes y fotografías en los que ella expresaba afecto hacia su familia, intentando retratar una imagen de madre y esposa que luchaba con herramientas limitadas. Sin embargo, la construcción de esa versión chocó con la contundencia de los hechos grabados y las declaraciones cruzadas. Carmen fue llamada al estrado el cuarto día. Habló con claridad, sin dramatismos. Relató la transformación de su hijo en los últimos años, sus esfuerzos silenciosos, su constante intento por mantener la familia unida. Compartió una conversación reciente, donde él confesaba estar al límite, pero sin intención de abandonar a sus hijos. Su testimonio fue considerado clave por los medios y por los asistentes en la sala. El juicio continuó con confrontaciones técnicas entre peritos, revisión de antecedentes y análisis de personalidad. Al séptimo día, los ánimos en la sala cambiaron. La narrativa de la defensa comenzó a debilitarse. Los miembros del jurado, elegidos entre ciudadanos comunes, mostraban señales de convicción. La versión presentada por la acusación no necesitaba adornos. La cronología era clara, el motivo más simple de lo esperado. Acumulación, ruptura, decisión. La historia, antes encubierta por apariencias, se exponía sin filtros, y en ella el amor no bastaba como justificación. El día de la sentencia llegó sin sorpresas. El tribunal se encontraba lleno desde temprano. Afuera, una fila de periodistas aguardaba con cámaras encendidas. La jueza, tras una lectura pausada de los antecedentes del caso, dictó el veredicto. María fue hallada culpable de homicidio en segundo grado. La condena: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. La lectura duró 7 minutos exactos. No se escucharon exclamaciones ni protestas. La atmósfera era tensa, contenida, como si todos los presentes hubieran ensayado en silencio ese momento desde hacía semanas. María no mostró reacción visible. Permaneció sentada mirando al suelo. Sus manos estaban entrelazadas sobre el regazo, sin movimiento. No levantó la vista durante la lectura ni cuando fue llamada a ponerse de pie. El fallo fue recibido con un silencio solemne por parte del público, interrumpido solo por el sonido de los lápices de los periodistas y algún suspiro aislado. Carmen, sentada en el mismo lugar que los días anteriores, no se inmutó. Mantenía el rostro sereno, el cuerpo recto. A su lado, los hijos mayores de José permanecían en silencio, sin comprender del todo la magnitud de lo dictado. A pesar de los esfuerzos por suavizarles la experiencia, sabían que ese día marcaba el final de algo irreversible. Los medios publicaron titulares inmediatos: condena ejemplar por crimen doméstico, silencio roto en la colonia Pascual, la caída de una madre influencer. Las imágenes del juicio, autorizadas en parte, acompañaban las crónicas. María cabizbaja, Carmen con los nietos, la sala repleta. Algunos analistas destacaron la claridad del proceso, otros pusieron el foco en la desatención institucional previa a los hechos. En redes sociales la noticia fue compartida con rapidez, generando debates sobre relaciones tóxicas, cargas invisibles y responsabilidades mutuas. La jueza, al cerrar la audiencia, agregó unas palabras a modo de reflexión. Señaló que los indicios de maltrato emocional y deterioro familiar habían estado presentes durante años sin intervención alguna. Destacó que el proceso no era solo sobre culpabilidad, sino también sobre la omisión colectiva de señales evidentes. Según sus palabras, el sistema respondió tarde, cuando ya no era posible evitar la pérdida. La Fiscalía consideró la sentencia un logro, no por la dureza del castigo, sino por el precedente que sentaba en contextos de violencia no siempre visible. El equipo legal agradeció a los testigos, a los peritos y a la familia por su colaboración. Carmen, al salir del recinto, no dio declaraciones. Solo asintió con la cabeza cuando fue abordada y continuó su camino, acompañada de 2 asistentes judiciales y los niños.
María, al abandonar la sala escoltada por agentes penitenciarios, se volvió por un instante. No miró a sus hijos. Sus ojos se detuvieron en las cámaras. Fue un gesto breve, sin palabras. Luego desapareció tras la puerta metálica. Aquella imagen fue la última en circular. Una figura que lo había tenido todo frente al lente, perdiendo incluso el derecho a decidir cómo terminaría su historia. El silencio volvió a ocupar su lugar, esta vez sin lugar para fingimientos. La casa de los Martínez quedó en silencio tras el juicio. Las paredes, alguna vez decoradas con dibujos escolares y fotos familiares, ahora mostraban espacios vacíos donde Carmen había retirado todo lo que recordaba a María. No era una decisión de odio, sino de protección. Los niños no preguntaron ¿por qué? Aceptaron la ausencia como una realidad inmediata, sin exigir explicaciones que no estaban listos para comprender. Carmen se convirtió en su figura central. Formalizó la custodia definitiva tras un proceso administrativo breve, sin oposición. La nueva rutina comenzó sin anuncios. Desayuno a las 7, escuela, deberes, cuentos por la noche. El hijo mayor, de 11 años, se volvió más callado. Había dejado de pedir ayuda con la tarea y prefería dormir con una linterna encendida. No lloraba, pero revisaba cada noche que la puerta estuviera bien cerrada. La nieta menor, de 5, preguntaba con insistencia si su padre volvería después del trabajo. Carmen respondía con frases suaves, evitando afirmaciones definitivas. A veces la niña aceptaba la explicación, otras veces se quedaba mirando el techo, abrazando un peluche. El duelo infantil no se parecía al adulto. Se escondía en juegos interrumpidos, preguntas repetidas, silencios largos al terminar una película. Carmen mantenía las costumbres que José había instaurado: sopa de fideos los domingos, pan dulce los viernes, cuentos en voz alta antes de dormir. Cada gesto era una forma de resistir el olvido. Sabía que la memoria no era automática, que requería cuidado, repetición, afecto. La escuela ofreció apoyo psicológico. Profesionales visitaban la casa semanalmente, evaluaban el estado emocional de los niños, sugerían actividades, compartían herramientas para manejar el trauma, sin reprimirlo ni forzarlo. Los dibujos comenzaron a incluir imágenes del padre: un hombre con casco de constructor, una figura con bigote, siempre sonriente. Los vecinos respondieron con solidaridad. Una vecina mayor cocinaba guisos y los dejaba en recipientes anónimos. Otros ofrecían llevar a los niños al parque o recogerlos de la escuela. A Carmen no le gustaban los elogios, pero aceptaba la ayuda. Tenía 63 años y la energía justa para sostener una familia que se había quebrado desde el centro. Por las noches, cuando los niños dormían, escribía en un cuaderno. Eran frases que habría dicho a su hijo, consejos, advertencias, pequeñas, anécdotas. A veces escribía respuestas que él nunca dio. Un día un agente de la fiscalía tocó a la puerta. Había sido parte del equipo que investigó el caso. Llevaba un sobre con documentos, pero también un mensaje. Comentó que gracias al testimonio de Carmen y al proceso judicial, otras personas en situación de violencia habían dado un paso para denunciar. Dijo que lo ocurrido no había sido en vano. Carmen no respondió con palabras. Le ofreció café y se sentaron unos minutos en silencio. Sabía que el cambio no compensaba la pérdida, pero entendía que hablar, aunque tarde, había salvado otras vidas. Para ella, el momento de actuar siempre debía ser antes del golpe, antes del miedo, antes del silencio. Ahora lo repetía a quienes la escuchaban. Lo urgente no siempre hace ruido. A veces llega en forma de una voz que nadie quiso oír. Un año después de los hechos, frente a la escuela primaria a la que asistían los hijos de José, se instaló una banca de madera barnizada. Sobre el respaldo, una placa de metal grabada llevaba la inscripción: Él vivió por los demás. La iniciativa surgió de la comunidad escolar y fue aprobada sin oposición. La ceremonia de inauguración fue breve, sin discursos oficiales. Participaron maestros, padres de familia, alumnos y vecinos. Carmen, con discreción, ocupó un lugar en la última fila.
Los niños depositaron flores de papel hechas en clase. No hubo aplausos, solo un minuto de silencio que pareció extenderse más allá del tiempo reglamentario. Carmen escribió una crónica para el periódico local. No usó adjetivos grandilocuentes ni apeló a emociones evidentes. Narró los hechos tal como ocurrieron, nombrando a su hijo como un trabajador, un padre constante y un hombre cuya vida terminó antes de tiempo. No pidió justicia porque ya había sido dictada. Su intención era otra: advertir. Quería que otras personas reconocieran las señales, las omisiones, los silencios que preceden a lo irremediable. La columna se compartió ampliamente. Algunos lectores agradecieron el tono sobrio. Otros escribieron cartas contando sus propias historias. La verdad, relatada sin adornos, encontró eco. María, desde el centro penitenciario, comenzó a enviar cartas mensuales. En ellas, escribía sin una estructura clara: recuerdos, justificaciones, fragmentos de oraciones dirigidas a sus hijos. Carmen decidió no entregarlas. Las guardó en una caja de cartón junto a documentos del juicio y dibujos escolares. No quería que los niños crecieran con la carga de una versión a medias. Prefería que construyeran su imagen del pasado con hechos y afectos reales. Tal vez, pensaba, algún día podrían decidir qué hacer con esas cartas. Pero ese día no había llegado. Los niños continuaron su proceso de recuperación. Los menores dibujaban con frecuencia: casas grandes, playas, figuras masculinas con gorra. Los mayores hablaban en sesiones psicológicas, escribían diarios, hacían preguntas puntuales que Carmen respondía con cuidado. La casa se llenaba por momentos de risas, otras veces de música que José solía escuchar. Algunos días todo parecía normal. Otros, el vacío se imponía como una sombra larga en la sala. Carmen se aseguró de que aprendieran una lección sin necesidad de repetir: la tragedia. Les enseñó que amar es cuidar, no solo decirlo, que la belleza puede esconder vacíos peligrosos, que el respeto no se exige, se demuestra. Cada tarde pasaban frente a la banca camino a casa. A veces se detenían, otras la ignoraban, pero sabían lo que significaba. Era una presencia muda que no buscaba protagonismo, solo persistencia. Cancún, que alguna vez fue un destino soñado, pasó a formar parte de una historia que la familia prefirió no volver a mencionar. La banca, en cambio, se volvió símbolo de resistencia. La memoria en manos de los niños ya no era peso, sino semilla, porque crecer, en ese contexto, era también un acto de memoria activa, y con cada año, esa verdad se hacía más firme. No desaparecía, crecía con ellos. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.